regreso. Culminó la comunidad del contenido y seguimos con nuestra programación en vivo e indirecto. Es hora de comenzar puntos de vista. Vamos a estar aquí un ratito más, hasta las 17 horas, conversando sobre los pueblos originarios y los escaños reservados en particular que se otorgaron a los pueblos originarios. Son 17 escaños reservados finalmente que se dieron. Lo último que supimos que era la propuesta de 18, eran 17 de pueblo originario y uno para afrodescendientes. Finalmente eso nos llegó a buen puerto, pues se votó de manera separada. Y bueno, nos quedamos con los 17 escaños reservados y van dentro de los 155 constituyentes que ya se habían determinado hace algún tiempo atrás. Ahí los políticos dicen que la gente votó por los 155. Yo creo que en el fondo la gente votó porque la Constitución fuera hecha por constituyentes, no por los políticos de siempre. Pero bueno, queremos hablar de este tema, queremos profundizar un poquito en este tema en la medida que podamos con Catherine Figueroa. Está por ahí Catherine Figueroa, ella es abogada de la Universidad de Concepción, administradora pública. En fin, Catherine, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Ahí está Catherine con nosotros. También está Pavel Guíñez, él es de profesión sociólogo. También es dirigente social y en general siempre ha estado preocupado de este tipo de temas. Pavel, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, decir que este tema lo hemos conversado ya con Adolfo Millaur, con un montón de gente de los pueblos originarios mapuche en particular. Y bueno, la verdad es que no había mucha esperanza, digamos, de que esto variara mucho. Y claro, no varió mucho en términos de que lo último que supimos era el tema de los 18 escaños, pero finalmente quedaron 17. Voy a preguntarle primero a Catherine si, entendiendo, Catherine, que antes no teníamos nada y ahora tenemos escaños reservados, hay un avance. Yo creo que nadie puede negar que es un avance. Evidentemente, el tema es si es un avance importante, suficiente. La vocera de gobierno decía, por ejemplo, que después de esta aprobación hemos empezado a saldar la deuda con los pueblos originarios. Yo creo que se fue un poquito mucho, pero eso es lo que dice ella. Entonces valoremos nosotros aquí en este panel esta iniciativa de los 17 escaños. Catherine. Sí, mira, fíjate que yo creo que sin duda es una cuestión importante, es un avance histórico que hay que reconocerlo. Yo creo que lamentablemente no ha sido en la fórmula, ¿cierto?, que nosotros esperábamos. Por todo, digamos, porque esta situación me merecía un reconocimiento especial, porque habían ciertos argumentos especiales también, condiciones especiales, una cuestión importante de representatividad también de los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, claro, es un avance histórico, no es lo que nosotros quisiéramos, pero sin duda que yo diría que más que empezar a saldar una deuda histórica, que yo creo que estamos todavía lejos de saldarla, sí es una acción que contribuye de manera importante, diría yo, a fortalecer nuestro sistema democrático, de reconocer un cambio, o más que reconocer, tener un cambio de trato hacia los pueblos originarios, y también una cuestión de justicia que, si bien yo reitero, no es el ideal que buscábamos, ¿no es cierto? Hoy día al menos estamos hablando, ¿cierto?, de que efectivamente Chile tiene un pluralismo importante que es necesario reconocer y que hoy día lo vamos a ver, ¿cierto?, de manera más concreta, y no solamente se va a quedar en cuestiones de promesas, ¿cierto?, o de posibles incorporaciones o reconocimientos, sino que hoy día ya efectivamente vamos a poder contar con toda la visión y la cosmovisión, ¿cierto?, y todas las perspectivas que tienen los pueblos originarios en el nuevo Chile, se supone que nosotros queremos construir. Pavel. Sí, mira, a ver, yo creo que una cosa que yo creo que hay que diferenciar, una cosa tiene que ver con los escaños reservados como concepto, como fórmula de representatividad o de reconocimiento de una representatividad para un sector de la población que hoy día tiene características particulares en términos identitarios, culturales, jurídicos. Incluso en algunas sentencias se ha hecho, digamos, alusión a las particularidades culturales de algunos participantes de los pueblos originarios. Y otra cosa que creo que es importante tiene que ver con la voluntad y la vocación que tuvo el espectro político de reconocer apropiadamente a esta diferencia. Y en ese sentido creo que se mantiene, digamos, una política que permanentemente han tenido sobre todo los partidos hoy día del oficialismo, algunos también de la oposición, respecto de seguir y continuar una política que básicamente es colonial, que es introducirnos en un espectro, y te lo digo también como mapuche, que es intentar mantenernos en estos marcos de un Estado, una nación,
que es básicamente una receta portaliana y que ha sido bastante criticada y que muchos, digamos, de los representantes de los pueblos originarios hoy día se oponen. Y eso generó, evidentemente, y de manera natural, creo yo también, que hay algunos participantes de pueblo originario y referentes intelectuales, movimientos, comunidades, gente movilizada que finalmente rechace este tema y decida no participar lisa y llanamente. Son 7 escaños para los mapuches, 2 para los aymarás en el norte de nuestro país y 1 para el resto de los pueblos originarios reconocidos, digamos. Ahí están los Rapanui, los quechua, los atacameños, los diaguita, los collas, los cahuéscar, los changos y los yaganes. Estamos viendo ahí en pantalla lo que sería eventualmente la Convención Constitucional, los constituyentes. Y en color rosado están los mapuches, que son 7, 2 para los aymarás, que son, no lo alcanzo a leer de aquí, pero ahí está la representatividad. Entonces, uno al ver así esta imagen da cuenta que una abrumadora mayoría son, digamos, los chilenos naturales, si ustedes quieren, en fin. Pero por último está el reconocimiento. Pavel, para ti, ¿cuál habría sido un buen número? El que se había planteado inicialmente, de algo más de 20 y tantos, parece. Mira, a mí me parecía que... ¿Y por fuera, perdón? ¿Y por fuera o por dentro? No, a mí lo que me parecía prudente, más que buen número, me parecía prudente eran los 24 escaños supranumerarios. ¿24? Sí. Catherine. Bueno, la verdad es que yo parto de la base de que 155 convencionales en general, lamentablemente son muy pocos hoy día para lograr representatividad de la diversidad que Chile tiene hoy día, ya atendiendo diferentes factores culturales, digamos, y de grupos humanos que constituyen nuestra sociedad. Pero desde esa perspectiva, evidentemente que de entre todas las distintas alternativas que se plantearon, la más óptima, ¿cierto?, entre lo que se planteó era efectivamente 24 escaños reservados para los pueblos originarios y que fueran supranumerarios, evidentemente, porque hoy día la verdad es que esta situación lo que va a generar, en el fondo, es que se tiene que generar una redistribución de los cupos que hay para poder participar en la Convención Constitucional, y eso va a implicar en definitiva que nosotros vamos a tener que empezar a ceder cupos de los otros distritos, ¿cierto?, para poder otorgar este reconocimiento que yo creo que le corresponde por derecho propio a los pueblos originarios. Sí, ¿qué tanto, a ver, ¿por qué no fueron supranumerarios? En el fondo, ¿por qué no fueron más? ¿Qué tanto de la tesis de los 2/3 influyó en este tema? Pavel, voy contigo, después con Catherine la misma pregunta. Sí, mira, yo, en primer lugar, me parece que esta partió como una idea bastante interesante en este caso de la oposición. Luego se transformó en una suerte como de chantaje, como de un zapato chino en el que entró, digamos, el hemiciclo, donde además se veía muy feo votar en contra de un proyecto de escaño reservado, aunque fuera mínimo, digamos. Luego, el tema de la tesis de los 2/3, aquí me parece que el que ganó finalmente con este tema fue el oficialismo, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Un poco lo que decía Catherine. Terminamos disputándonos cupos en distritos altos que tienen hartos cupos constituyentes, como por ejemplo el distrito 20, que tiene 9 en lista, pero obligando, digamos, a las listas que se presenten a presentar al menos un candidato con estas características. Si hubiese sido supernumerario, es decir, hubiese estado por fuera, los 2/3 alcanzaban con casi 61, el tercio se alcanzaba con 60 y tantas personas. Al ser intranumerario, dentro de los 155, el tercio se alcanza, si no me equivoco, con cerca de 52 personas. Y la verdad es que, según los cálculos, es muy probable que el oficialismo pueda alcanzar el tercio si va en una lista única, el tercio de 54, no así el de 61, que era el que tenía con los supranumerarios. Entonces, finalmente, esto terminó siendo un juego de calculadora y en términos súper personales, me parece a mí que hay un colonialismo y un racismo que llega a personas, particularmente yo no tengo ningún problema en plantearlo. Yo hubiese preferido que se hubiese rechazado este tema. De esta manera, ¿cómo se termina configurando? Me parece que llega a ser vergonzoso y a la gente de los pueblos originarios la verdad es que
nos cuesta tener una visión un poco más feliz de lo que podría haber sido nuestra participación en este evento. Catherine, 2/3. Sí, no, la verdad es que yo creo que ha sido empezó yo diría como algo que era esperanzador, pero yo creo que lamentablemente esto se distorsionó en el sentido de que en el fondo se jugó mucho con la visión que tenían las personas, digamos, en general, dado, yo creo que mucho de eso se explica por el desconocimiento que tenemos, por la falta de cultura muchas veces que hay también en nosotros, digamos, como ciudadanos en general, ¿ya? Porque en definitiva una de las razones que se esgrimió mucho y que se repitió mucho para que no se aprobara un número supranumerario de escaños reservados era que en definitiva la gente había elegido estos 155 integrantes de una convención constitucional, pero lo cierto es que si nosotros hacemos una revisión de lo que ha sido este proyecto de ley, ¿cierto? Lo cierto es que esto no es una cuestión nueva, no es una cuestión antojadiza que haya aparecido, digamos, en el último mes, que fuera a zanjarse, sino que esto literalmente ya cumple casi un año desde que se presentó un proyecto para la representación de los pueblos originarios en la redacción de una nueva constitución. Por lo tanto, lo cierto es que se utilizó y se mal utilizó, creo yo, esto de que lo que se buscaba era cambiar las reglas del juego, cuando en definitiva siempre estuvo pensado que hubiera una representación y como no se avanzó en ese proyecto, digamos, en términos de la labor del legislativo mismo, en el fondo se cambió esta visión de que lo que se buscaba era alterar las reglas del juego. Yo creo que eso fue lo que en definitiva genera este resultado que no es tan feliz o no es tan positivo desde el punto de vista de los pueblos originarios. Yo creo que es medio mañoso ese argumento de que la gente votó por 155 y no por más. Yo creo que es una utilización que se hizo nada más de ese tema por los 2/3. Explicarle un poquito a la gente el tema de los 2/3. Estamos hablando de los 2/3. No sé si la gente en sus casas sabe. Se necesitan 2/3 de los constituyentes para aprobar una norma constitucional. Es eso, digamos. Y ambas partes, digamos, oposición y oficialismo, digamos, están sacando sus cuentas, porque los distritos, ellos tienen sacadas sus cuentas ya, entonces suponen, hacen una especie de ejercicio y suponen que en el distrito 20, como decía Pavel, digamos, tanto va a ser de oposición y tanto va a ser de gobierno, porque creen, estiman, suponen, y ahí va de la mano de otra cosa, que es el tema que para ser constituyente uno va a tener que meterse en la lista de los partidos políticos, pero bueno, creen, suponen que van a sacar tantos candidatos y esos cálculos ya están hechos ya, tanto constituyentes de un lado o de otro lado, y que por lo tanto se les desordenaba el tema de los 2/3 no sé, con 180 eventualmente constituyentes. Es un asunto súper complejo. Ahora, en la condición en la que estamos, Pavel, en la condición en la que estamos, escuché claramente que dijiste que tú lo habrías rechazado en estas circunstancias, pero este es el escenario, aquí están, y vamos a tener pueblo originario en la constituyente. ¿Alcanzará este número de constituyentes de pueblos originarios a dejar algo de la impronta de los pueblos originarios en la constitución política? A ver, dentro de lo que al menos los pueblos originarios en términos mayoritarios me parece a mí que van a intentar o vamos a intentar impulsar lo que es el debate constitucional. Hay una... Espérame, hijita, espérame, hijita, un poquito, ¿ya? No se preocupe, Pavel, estamos en vivo y en directo y estas cosas pasan, así que no se preocupe. Dele nomás, está en su casa, así que... Esta también es su casa, así que siga nomás. Me estaba contando mi hija que encontró una película. Muy bien. Bueno, entonces, como le iba diciendo, en este tema hay demandas que son no necesariamente solo de los pueblos originarios, por ejemplo, el acceso al agua. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la administración de recursos naturales, de la extensión de los monocultivos y cosas que tienen determinación como formas de vida, digamos. Entonces me parece que y este también es parte del cálculo, con 24 personas de pueblos originarios supranumerarios, la posibilidad de alcanzar los 2/3 y una mayor representatividad de este tipo de demanda era mayor. Entonces hoy día lo que va a pasar es que tiene una menor cantidad de representantes de pueblo originario dentro del espacio que ellos estiman, el oficialismo estima, que no van a ser representantes de ellos, que no van a representar los anhelos que tiene Pablo Longueira, en este caso de mantener lo más posible la Constitución del 80, y en eso la capacidad que tenga, y aquí va a exigir un ejercicio de unidad impensado a estas alturas, que permita efectivamente expresar en la nueva Constitución los anhelos de justicia no solamente de la gente que se movilizó durante el estallido social, de la gente que ha venido sacando su
retiros del 10% de la gente que hoy día es parte de los movimientos indígenas y de pueblos originarios, de las comunidades que hoy día tienen diversas exigencias. Fíjate que, por ejemplo, en este año la CONADI no gastó un solo peso en el fondo de tierras, por ejemplo. Espérame un poquito, te lo paso al tiro. Entonces ahí es relevante también indicar que por sí solo es imposible. Los escaños de pueblo reservado, de pueblo originario, perdón, va a ser imposible que por sí solo constituyan algo, dejen algo. Si es que además a eso le sumamos que el oficialismo logre el 1/3+1. Entonces va a haber que conversar indefectiblemente entre las fuerzas de oposición y entre las fuerzas progresistas más que de oposición, las fuerzas que estuvieron por el apruebo, para poder generar un modo de vida que nos tenga con una mejor vida, valga la redundancia. Catherine, ¿crees tú que los pueblos originarios, los 17 escaños que tenemos ya fijos, van a alcanzar a hacer los puntos en la Constitución o van a ser finalmente fagocitados por los otros no sé cuánto, hay que sacar la cuenta, 130 y tanto que son finalmente los constituyentes? Mira, yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que efectivamente cuando nosotros decimos Chile cambió, eso tiene algo de realidad, ¿cierto? Y que tenemos entre todos ciertas nociones de justicia que si no existían, al menos hoy día han despertado en términos de lo que es la justicia social. Yo creo que uno siempre tiene que tener la mirada de que los pueblos originarios no tienen, tienen problemas, digamos, que son específicos, ¿cierto? Y que va a ser necesario poder posicionarlos adecuadamente y para eso van a necesitar apoyo, ya como es el tema, por ejemplo, el reconocimiento de un Estado plurinacional o del multiculturalismo, que esto se pueda transversalizar en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Desarrollo de las personas, en lo educativo, en el ámbito de salud, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que muchos de los problemas que hoy día aquejan, ¿cierto?, a los integrantes de los pueblos originarios son problemas que afectan de igual manera, ¿cierto?, a chilenos y chilenas, ¿cierto?, o bien a distintos integrantes de los pueblos mismos. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que tener esa mirada de que efectivamente hay que posicionar, hay que priorizar los problemas que hoy día nosotros queremos, digamos, resolver efectivamente, y yo creo que tampoco se condice mucho, ¿cierto?, con esta noción que tenemos de Chile cambió, Chile despertó, o esta noción de justicia social que tenemos en el fondo, que nosotros no reconozcamos, ¿cierto?, el tema de los pueblos originarios y sobre todo hoy día darles la relevancia que tienen realmente, considerando que ellos han estado, ¿cierto?, en estos territorios ancestrales, o como se dice, ¿cierto?, nosotros siempre usamos el otro término que son las primeras naciones en el fondo que han estado en este territorio. Entonces yo lo vería desde ese punto de vista. Yo creo que hay que hacer justicia, efectivamente va a requerir trabajo colaborativo, va a haber que, obviamente esto es política, va a haber que negociar, va a haber que buscar apoyo, generar ciertas alianzas, pero yo creo que sería posible efectivamente tener una impronta de los pueblos originarios. O sea, algo va a quedar, uno esperaría lo mínimo, que es el reconocimiento constitucional, digamos, de la plurinacionalidad del país, qué sé yo, y algún tema con el agua, efectivamente, que han sido tan importantes. Mire, los quiero invitar a ver el resultado de la encuesta de TV Noticias, porque en la mañana hicimos una encuesta relacionada a este tema específicamente. ¿Qué te pareció el acuerdo alcanzado en el Congreso por escaños reservados para los pueblos originarios? Hay un 33% que está súper bueno, dice el encuentro, el acuerdo. ¿Me lo tiran acá atrás? A ver si lo puedo leer aquí porque no lo alcanzo a ver en pantalla, señor director. Ahí está, 33% súper bueno el acuerdo, 37% es muy poco y un 29% muy malo. O sea, si sumamos el muy poco y muy malo, estamos hablando de casi el 60% de la gente de los encuestados cree que es muy poco, muy malo, y un 33% cree que es un buen acuerdo, digamos, que es un buen acuerdo el que se alcanzó. Pavel, ya estamos con tu último comentario sobre este tema. ¿Te sorprende la encuesta o es más o menos lo que tú crees que ocurre? O sea, lo que me sorprende es que esté dividida en tercios la encuesta. Es interesante, para efectos de la pregunta anterior. A propósito de los 3 tercios, dices tú. A propósito de los 3 tercios. Claro, claro. Mira, yo para efectos de lo que estaba comentando Catherine también, claro, efectivamente uno tiene la esperanza de que hayan cosas que ocurran. Pero también hay un elemento que no deja... que es importante plantearlo para que no deje indiferente a nadie. La plurinacionalidad, el reconocimiento plurinacional sin reconocimiento territorial, la verdad es que no va a hacer mucha diferencia. Básicamente porque durante mucho tiempo se ha intentado
reducir a los pueblos originarios a un producto comercial con una riqueza cultural un poco explotable, digamos, casi folclórica, pero sin vincularla con los elementos que constituyen la base de esa forma de vida. Entonces, por un lado, el Estado desde hace 30 años, 40 años, ha tratado de eliminar las formas de vida mapuche en particular, y por otro lado las vende como un elemento exportable, cosa de ver las marcas que se van a los salones de París, digamos, a promocionarse en los eventos internacionales, pero que sin embargo carecen de la más absoluta protección en el país. Entonces, en ese sentido, un reconocimiento de la plurinacionalidad como en un Estado plurinacional, sin reconocimiento de la lengua, sin poner en práctica el lenguaje, es decir, no nos va a servir, así como no nos sirve tampoco que hagan clases de Mapudungún sin que nos hagan historia en Mapudungún, ciencias naturales en Mapudungún, o las diversas ramas que pueden ser constitutivas de la manera de aprender y de la epistemología indígena, en este caso mapuche en particular, pero también de los otros pueblos. Entonces, un Estado plurinacional precisamente tiene la capacidad o tiene que tener la capacidad de transmitir el conocimiento y los patrones culturales y sociales en su propia lengua y bajo sus propias normas de generación de conocimiento. Entonces, si eso no es capaz de ocurrir, entonces estamos hablando de un cambio estético. Sí, es bien importante lo que ha dicho Pavel. El reconocimiento plurinacional no servirá o no será funcional si no va de la mano esto con la territorialidad. Catherine, lo último contigo, sí, también a mí me llama la atención. En realidad tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos, imitando a las economías capitalistas, digamos. Esto de que nos enseñen inglés y francés en los colegios y no sepamos, no hayan clases de Mapudungún, por ejemplo. ¿Por qué no haber? ¿Por qué no enseñarnos eso? Ahí hay un cambio de modelo importante que ha planteado Pavel. Catherine, tu último comentario. Sí, bueno, la verdad es que a mí igual me llama la atención el resultado, no solamente porque por los tercios, digamos, sino que también porque va a depender cómo esté planteada la pregunta, porque no la escuché bien, pero sí, sí hay un porcentaje importante que lo considera muy malo. Entonces, no sé si eso va desde una percepción negativa en términos de representación, ¿cierto?, específica o escaños reservados de los pueblos originarios. Y la verdad es que eso en términos de reflexión es preocupante, como porque la verdad es que nuestro país se ha construido bajo una lógica, diría yo, de mucho negacionismo de lo que somos, con muy poco reconocimiento o valoración, ¿cierto?, del aporte de los pueblos originarios o de lo que nos pueden enseñar a nosotros en esta construcción social, en cómo nosotros podemos también convivir sin necesidad, ¿cierto?, de alterar o de imponer modelos necesariamente entre unos y otros pueblos. Entonces, lo cierto es que yo creo que nos falta no solamente avanzar, yo creo que este tema es una cuestión también de promesa, requiere mucha voluntad, pero la verdad es que sí, como bien dice Pavel, no sacamos nada, ¿cierto?, conseguir prometiendo o tener ciertas banderas de lucha cuando en la práctica no logramos concretar ni hacer transversales esos efectos en cuestiones que sean efectivamente palpables, ¿cierto?, y que sean, yo diría que transversales a toda la sociedad. Yo creo que ahí está nuestro desafío precisamente. Creo que nos falta mucho en materia de pueblo originario, el poder educar a la ciudadanía, el poder acercar posiciones y en ver en definitiva que esto va a contribuir precisamente a una cuestión de identidad con nuestro país, que son parte de este país necesariamente, ¿cierto? Y que en definitiva eso también nos va a dar mayores condiciones o mejores condiciones de legitimidad para la vida en común. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Muy bien, cerrar señalando que la norma consagra un mecanismo de asignación paritaria, además que establece que cada candidato deberá inscribir designando una candidatura alternativa al sexo opuesto, y por otro lado también se fija una cuota de un 5% de las listas para candidatos con alguna discapacidad, pero a nivel de candidatos, si no lo deja como un escaño reservado, que fue otra cuestión que también se discutió bastante. Quiero agradecer a Catherine Figueroa, abogada de la Universidad de Concepción, administradora pública. Ya habíamos conversado, me parece, con Catherine en alguna oportunidad anterior sobre este mismo tema o algo similar. Y también a Pavel Guíñez, sociólogo, dirigente social, también muy dedicado al tema al tema este de los escaños reservados. También parece que habíamos conversado con él anteriormente. Quiero agradecer a ambos esta oportunidad, han sido muy gentiles. Pavel, que tenga una buena película ahí con su hija nomás, no se preocupe. Muchas gracias por la paciencia. Sí, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Este espacio, esta discusión que es tan necesaria. Gracias, nos vemos, chao.
Nos vemos. Chao. Bien, ahí están nuestros entrevistados en Punto de Vista. Les agradezco la sintonía. Los invito a que mañana nos juntemos nuevamente a eso del mediodía con TV Noticias, luego la comunidad de contenido. En fin, vamos a estar comunicándonos. Muchas gracias. Buenas tardes.